En Cualcomán, Michoacán, hay polémica por el agradecimiento de las autoridades municipales a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, por donación de juguetes. El gobernador pidió una investigación al respecto. El zoológico de Culiacán informa que la jirafa que ayer fue reportada como desaparecida, ya investigaron y ya supieron qué pasó con ella, le vamos a decir. Hace unos días anunciaron aranceles a la importación de productos textiles a México. Analizaremos con Jesús Hernández, editor de Milenio Negocios, cuáles son los alcances de ellos. México presentó su plan de protección consular de connacionales en Estados Unidos y todo esto ante la amenaza latente de deportaciones masivas por parte del presidente electo, Donald Trump. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer saludarlos en esta ocasión. A nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Domínguez, le invito para que se quede los próximos minutos. Hay mucha información en este viernes último del 2024. Se lo mencionaba justo al arranque. En el municipio de Cualcomán, en Michoacán, las autoridades están en el ojo del huracán luego de que en un evento se agradeciera públicamente a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido por todos como el Mencho, por la donación de juguetes en vísperas decembrinas. En un video difundido en redes sociales, se revela cómo en una de las plazas públicas, en la plaza pública, en un evento organizado por la alcaldesa Anabel Ávila Castrejón, hacen mención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y sus hijos. El mensaje es leído en voz alta ante una plaza abarrotada, como usted lo puede ver, principalmente por niños, en una convivencia que se registró el 10 de diciembre. Cheque usted y escuche el momento. El señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! El gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, se pronunció a través de redes sociales condenando la apología de quienes promueven la violencia. Hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo a las autoridades municipales de Cualcomán por su probable vinculación con este grupo delictivo. En el Estado de México fueron vinculados a proceso 13 de las 15 personas detenidas por haber ayudado a la fuga del alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández, el 17 de diciembre. Entre los detenidos está justamente el padre del presidente municipal prófugo, así como el de su esposa y actual alcaldesa del municipio, María Rosario Matías, quien también es investigada por las autoridades. Además, hay 3 policías municipales procesados. Los 13 son vinculados por el delito de evasión de personas, aunque algunos también están enfrentando cargos adicionales como lesiones, daño en los bienes, abuso de autoridad y robo con violencia. En Morelos este viernes fue liberada Jovita Florencia Herrera Ramos. ¿Quién es ella? Es una mujer indígena de 60 años que pasó 10 años encarcelada por un delito que no cometió. Esta mujer, se lo decía, de 60 años, fue detenida el 2 de octubre del 2014 por agentes municipales de Chalco y fue acusada de ser líder de una banda de secuestradores. Después fue víctima de tortura por parte de elementos de seguridad del Estado de México para que se declarara culpable. Jovita se encontraba recluida en el Penal Federal número 16 en Morelos y, de acuerdo con el Centro Pro Derechos Humanos, su liberación fue producto del trabajo conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Y en Jalisco, en medio de la crisis de fosas clandestinas localizadas en varios municipios, nuestra compañera Carla Victoria Rodríguez conversó con la familia de una de las víctimas, cuya búsqueda finalizó a poco más de un año. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi voz
Mi hermano cumpliría el segundo año el 23 de diciembre y nuestra localización de él fue el 14 de noviembre del 2023. Pasaron casi 2 años para que Jesús Darío Rodríguez Santillán se reencontrara con su familia, pero no como hubieran querido. Sus restos estaban en una casa abandonada, ubicada en el número 190 de la calle Núñez Morquecho de la colonia Las Conchas en Guadalajara. Éramos de las personas que decíamos, pues a mí no me va a pasar porque pues nadie está haciendo nada malo, ¿no? Pues nos pasó. Desgraciadamente es un proceso de vida doloso. Desde el día 1 que no sabes de ellos, empieza una agonía, realmente, y continúa la agonía. Jesús Darío tenía 34 años cuando fue visto por última vez el 23 de diciembre de 2021 en la colonia San Juan de Dios, donde salió a comprar unos tenis y no volvió. A veces él compartía sus rutas con Marta, su madre, y fue así que ella supo su última ubicación era justo la finca donde quienes lo asesinaron enterraron su cuerpo. Habían pasado 4 días cuando la familia lo informó a la fiscalía para que fuera a buscar los restos, pero esta tardó 1 año y 9 meses para ir a catear el lugar. Luego les dijeron que no habían encontrado nada y ni siquiera invitaron a la familia a supervisar las labores. Dijeron que no había nada. Hicieron una búsqueda de un orificio de aproximadamente 20 centímetros, cuando mi hermano fue localizado 1,80 metros aproximadamente. Pero no se detuvieron, insistieron en que lo buscaran, sin éxito, hasta que en noviembre de 2023, 2 meses después de que fueron los peritos de la fiscalía, la familia finalmente pudo encontrar al predio con el colectivo Guerreros Buscadores. Y sí, el GPS no se equivocó, ahí encontraron a Jesús Darío. En la finca donde salió mi hermano, pues era él, mi hermano y otra persona. De hecho, había huesitos dispersos sobre tierra, o sea, los pudieron haber visto. Y en las otras 2 fincas, pues otras 2 personas. Su cuerpo estaba atado de pies y manos y tenía un presunto impacto de bala en el cráneo. Lo identificaron por los tenis que aún calzaba. Las prendas se las cambiaron, la ropa se las quitan. Eso es algo muy normal en las fosas que se encuentran. A veces les cambia la ropa, en el caso de mi hermano sí fue. Pero sus tenis eran los mismos. Pero aún faltaban las pruebas de ADN, otro viacrucis más para la familia que tuvo que esperar 2 meses más. Del 14 de noviembre al 16 de enero fuimos a preguntar si ya estaban las confrontas o los números de identificación, pero ese 16 de enero nos confirmaron que sí, ya habían hecho las confrontas sin que se nos notificaran y que sí era mi hermano uno de ellos. La búsqueda para esta familia concluyó. De esa y otras fosas clandestinas halladas en 3 fincas aledañas, han recuperado 5 cuerpos hasta ahora, pero el dolor de esta y miles de familias más que tienen a alguien desaparecido parece no terminar nunca. Aunque lo haya encontrado en osamenta, no lo tengo, no está. Y eso, ¿quién me lo va a reponer? Nadie. El hecho de enterrarlo, Carlita, para mí en lo personal y para mi familia fue muy duro, porque lo desenterramos para volverlo a enterrar. Y eso es algo que todavía no lo supero. Jesús se dedicaba a la compra y venta de muebles usados, así como a la reparación de celulares. Estaba separado y tenía 2 hijos, hoy de 10 y 12 años. Desde Jalisco, con imágenes de Sebastián Cano para Milenio Noticias, Carla Victoria Rodríguez. ¿Alguna vez has alimentado a una jirafa? Ven al Zoológico de Culiacán y vive esta increíble experiencia con nosotros. Descubre nuevas emociones y vive un día salvajemente divertido. ¡Te esperamos! Oiga, esto que acaba de ver es uno de los últimos videos que se subió a redes sociales por parte del Zoológico de Culiacán, Sinaloa, de una de las 2 jirafas que tenían bajo su resguardo y de la que hasta
pues en la mañana se desconocía su paradero. Esta tarde, el zoológico de Culiacán informó que la jirafa falleció el 15 de septiembre por causas naturales, de acuerdo con la necropsia realizada por los médicos veterinarios de la paramunicipal. Además, señaló que el bienestar de sus animales es su principal prioridad, dicen, por lo que están comprometidos, dicen, a desempeñar esa responsabilidad con la sensibilidad y la especialización requerida. A pesar de que falleció desde septiembre hasta el día de ayer, el actual director del zoológico de Culiacán, José María Casanova, pues no sabía de su paradero, no tenía ni idea. El chiste, déjale cuento cómo salió todo. Durante la presentación del nuevo tigre de Bengala que tendría el zoológico de Culiacán, José María Casanova aseguró que cuando tomó posesión de su cargo el 7 de noviembre solo recibió una jirafa. Y esto porque realmente uno de los reporteros fue el que se dio cuenta de que faltaba una, fue cuestionado y no, pues yo cuando llegué así estaba, escuche. Muy probablemente existe la posibilidad de que haya habido un intercambio, de que haya habido un fallecimiento, por qué no decir que tiene que haber una necropsia, si es correcta la palabra. Pueden haber muchas situaciones en cuanto al qué pasó. Tengo la intención del 6 de enero hacerle saber en notificación al saliente de esta entrega y recepción para poder ya determinar exactamente cuáles son nuestros animales por lo que cuenta el zoológico. Bueno, pues que tengan cuidado con los restos de los animales porque que están muy comprometidos, dicen. Oigan, otras cosas, el primer módulo de la planta de carbonización hidrotermal en el bordo poniente de la Ciudad de México está terminado y se encuentra en etapa de acondicionamiento para procesar 72 toneladas de residuos orgánicos al día, con lo cual se podría reducir 24,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en un año. El proyecto comenzó en el 2022 con el apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía y va a permitir a la Ciudad de México transformar la basura orgánica en electricidad y pallets de carbón vegetal de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Así que una buena noticia para el manejo de la basura. Por cierto, déjame comentarle que una familia originaria de Tlaxcala ha revolucionado el mundo de la moda de manera sostenible. Todos sus productos están fabricados con material reciclado. ¿Quieres saber cómo lo hace? Ana Laura Vázquez nos cuenta. Con 114 años de experiencia en la industria textil, esta familia originaria de Tlaxcala ha cambiado el mundo de la moda a través del reciclaje. Fueron de los primeros en exportar a Europa y a Estados Unidos textiles que eran de lana. Después mi abuelo tuvo fábrica de helado de lana y mi papá tuvo 2 fábricas de telares, de madera y un poco más, digamos, modernos los telares. De ser una fábrica tradicional, pasaron a impulsar una revolución sostenible para mantener la economía en el sector textil y, además, cuidar el medio ambiente. Hoy, todos sus productos están fabricados con el reciclaje de las miles de toneladas de residuos que genera la industria de la moda. En México existe una cantidad impresionante de residuos textiles. Se pueden llegar a llenar 3 veces el Auditorio Nacional solamente de pedacitos de tela. Y solamente se recicla en la parte donde está la recepción 1/4 parte. Entonces, realmente la industria de la moda es de las que más contaminan en el mundo por varios temas. Usamos mucha agua, teñimos. En esta planta, que es la recicladora más grande de Latinoamérica, nada se tiñe. Los colores de las prendas los definen los residuos que genera cada año la industria. Con este método, la empresa ahorra por lo menos 100,000 litros de agua por año y logra reciclar miles de toneladas de residuos textiles, equivalentes a lo que 210,000 ciudadanos reciclan durante un año en todo México. Es el color que estuvo de moda este año, entonces van a llegar retazos. El amarillo es muy codiciado en los textiles, en los residuos. En 2013 mi papá fallece y mi hermano, mi hermano tiene 24 años en la industria. Ellos eran parte de esta cadena de suministro que compraba y vendía material hace muchos años. Fallece mi papá y mi hermano literalmente dice, ¿qué voy a hacer con
con el negocio familiar. Literal, él me dijo, voy a cambiar la industria de la moda en el mundo. Aunque parezca increíble, no son dueños de una textilera, sino que integraron una cadena con 9 pequeños talleres textiles y con este modelo de negocios todos superan la crisis que vive el sector, generan empleos y sobre todo contribuyen al cuidado del medio ambiente. Nosotros creamos y transformamos soluciones para disminuir el impacto de la moda en el mundo. ¿Por qué? Porque al final la moda también tiene un impacto económico, es decir, genera muchísimos empleos, genera economía, pero sí hay que cambiar un poquito en cómo estamos haciendo las cosas. Sus productos y técnicas de producción basadas en el reciclaje los han hecho acreedores a reconocimientos nacionales e internacionales. Son considerados uno de los 10 proyectos innovadores en sostenibilidad textil en el mundo. Estamos generando una solución para el futuro que es solamente trabajamos con materiales naturales. Desde Tlaxcala para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez. Oye, la verdad es que es súper interesante lo que hace toda esta familia. Ojalá que se le pueda dar mayor difusión, porque en serio que todo lo que representa la industria textil y sus contaminantes, en serio, es algo serio de tomarse en cuenta. No es muy atractivo para los políticos porque pues no da votos, pero es una realidad que a todos nos afecta. Por cierto, déjenme comentarles, hace unos días se anunciaron nuevas medidas a la importación de productos textiles a México, una de las cuales incluye el aumento del 35% al arancel de mercancías confeccionadas y un 15% a insumos textiles. Es más, en ese momento la nota fue que no llevaba dedicatoria para nadie. Pues dejémoslo así si quiere. Pero aquí está con nosotros Jesús Hernández, nuestro editor de Milenio Negocios, para platicar un poquito. Pues, ¿cuáles son los alcances de estos impuestos, de estos aranceles? ¿A quién le afecta? O sea, realmente a grandes empresas, a boutiques, al pequeño emprendedorcito que de repente compró ahí algo de ropita y empieza a hacerse de lo suyo, o hasta a mi comadre que compra en estas plataformas chinas. Pues la industria es muy diferenciada y bueno, primero buenas noches para ti, para el auditorio, pero en efecto, ¿a quiénes se exporta en general? ¿A quiénes se importa? A las empresas que exportan e importan mercancías textiles. Okay. Definamos como textiles lo que mencionabas hace un momento. Confeccionadas, ¿no? Sacos, camisas, pantalones de mezclilla, calcetines, la ropa de usar, ¿no? Y textiles como los materiales que se utilizan para los automóviles, para cortinas, para forrar el estudio, ¿no? Y sonorizarlo, en fin. Todo lo que se usa como implemento, pues bueno, sirve también, y viene a partir de una tela, pues está incluido dentro de esta parte textil. Okay. ¿Qué pasó y qué está en el centro de esto? Esto viene por el incumplimiento de un programa que se llama importaciones temporales. A raíz de que México abrió sus puertas y se convirtió en una economía abierta de libre comercio, pues es natural que al formar cadenas productivas, pues algunos componentes van y vienen. Hablemos el clásico ejemplo de la industria automotriz, un asiento, muy probablemente la tela se importa de algún país, se confecciona aquí una parte de ese asiento, se va a Estados Unidos o al país donde se ensambla, regresa otra vez porque hay que armar el chasis completo con todas las partes y luego regresa para pintarse y terminarse de construir. Eso significaba que en algunos casos las mercancías entraban y salían, ¿no? Y se les cobraba impuesto cada vez que entraban y salían por la frontera y pues hacía obviamente muy cara la producción. El programa lo que trataba de evitar es eso, pero ¿con qué se encontraron? Con que estas 138 fracciones arancelarias más las otras 17, pues se supone que en el 80% de los casos la mercancía tendría que salir. Ajá. Y en 48% de estas fracciones arancelarias la mercancía se quedaba. Okay. Y muchas veces ni siquiera correspondía a lo que decía la fracción, es decir, textil de poliuretano con tales y cuales características, y resulta que a la mera hora era pantalones de mezclilla. Ajá. Por inventar algo, ¿no? Y que no era para volver a salir del país, sino que se quedaba para la venta en México. Okay. Esto lo estuvieron denunciando mucho textileros y también gente de la industria del calzado del Bajío,
que insistieron mucho en que, bueno, pues eso les estaba causando pérdidas, no solamente a nivel económico, sino de empleos, de competitividad, de mercado, de oportunidad de exportación. Y pues evidentemente, y señalaba a la autoridad, bueno, esto generó en los últimos años 79,000 empleos menos y que la contribución de la industria textil en general al PIB fuera cayendo de a poquito, 4.8% cada año, al grado de que hoy una industria que quizás hace unos años implicaba 4 o 5%, hoy solamente es 1.8% del PIB. Hablamos también de que se perdieron estos empleos, hoy hablamos de que hay 400,000 en la industria y cada año, de acuerdo con lo que presentó la Secretaría de Economía, se pierden 1,229 millones de pesos por estas falsas importaciones que llegan a través de las aduanas, ¿no? A través de los agentes aduanales. ¿Qué pasó con esta puesta de aranceles? No solamente es incrementar el impuesto, también se hizo corresponsables a los agentes aduanales de ver qué era lo que se traía al país. Lo decía Marcelo Ebrard hace unos días, me parece que el 26, y decía, a ver, no se puede, el gobierno, ningún gobierno en el mundo tiene la capacidad de vigilar todos y cada uno de los contenedores que llegan a sus puertos o a sus patios de transferencia. La norma es que cuando más es el 7%, ninguno llega al 10%. Sí. Y pues bueno, aunque no tenemos la cifra de cuánto puede ser en México, se supone que para eso están estos agentes aduanales. Estamos hablando de que en México pues hay un total de, me parece que son 800 activos y se sospecha de 40 que son irregulares, 7 de ellos ya perdieron la licencia a través de estos operativos que se han hecho en estos días, ¿no? ¿Qué más implica eso? Bueno, evidentemente hay una excepción que son los países con los que tenemos ya un libre comercio y la mercancía puede entrar y salir libremente. En teoría tendría que eso poner piso parejo para que la competencia desleal, ¿no? De ropa importada mañosamente, etcétera, pudiera provocar que los textileros pudieran salir adelante. Sí está dando un poco ese efecto. Hoy hablaba el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido que cerrarán con este año 7,500 millones de dólares de exportación, superando el año pasado que fueron 7,300. Sin embargo, hay otra parte, los que se dedican a otro tipo de industrias, automotriz, por ejemplo, impresos, estampados y otras cadenas productivas, que sí se ven afectados porque sus mercancías se quedaron atoradas en las aduanas. Y que esto les representa pérdidas, mayores costos y pues en algunos casos hablan de 52 empresas pues ya afectadas y algunas otras que en 5 días podrían perder sus negocios o tener que salir de México. Sin duda alguna, esto me parece que va a ir cuajando conforme van los días para ver cómo se van detallando más este tipo de afectaciones y beneficios. Y ya ver, yo creo que el gobierno va a ir ajustando además, ¿no? Sí, y es lo que están tratando diferentes cámaras que ven estas afectaciones y tratan de ir pues viendo cómo pueden hacer para llegar a un justo medio de no afectar la competitividad de las empresas nacionales y pues mantener la actividad, ¿no? En medio de esto hay un montón de retos que van desde ponerse al día en tecnología para las empresas nacionales, suprimir algunos componentes internacionales y desde luego, bueno, pues buscar que la industria en México sí de verdad sea beneficiada. Ese es el punto clave, ojalá que así sea. Muchísimas gracias como siempre, me encanta cómo nos aclaras todo el panorama, Jesús, gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Oye, se quedaron varios temas ahí, pero vamos a estarlos desglosando poco a poco. Mientras, seguimos con la información porque en Tultitlán, en el Estado de México, vecinos de la colonia Cuarta Transformación temen ser despojados de sus propiedades luego de que el gobierno municipal adquirió predios que no estaban regulados. Mario Rodríguez nos cuenta.
La colonia Cuarta Transformación en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, no solamente ha causado problemas a los vecinos por el cambio de calles, sino que incluso algunos de ellos han perdido sus propiedades. Relataron que desde hace días han sido despojados de predios e inmuebles por parte del gobierno municipal. Pues en mi predio llegó municipio de Tultitlán y nos lo invadió, me quitó las mallas que yo tenía y cuarto que yo tenía, en pocas palabras me despojaron, ¿no? Llego, habían 2 personas ya construyendo, les pregunto qué hacen en mi propiedad. Sí, ellas me dicen que una persona con el apellido Tapia, y otra persona con el apellido Cuitláhuac, fueron los que les vendieron a ellos. Dijeron que el ayuntamiento les había vendido. La colonia 4T, ubicada en la zona popular de Tultitlán, creció durante los últimos años. Tiene calles incompletas o en terracería. Los servicios como la luz son irregulares por la presencia de diablitos o no cuentan con algunos otros. Ahora, los vecinos corren el riesgo de quedarse sin un techo en donde dormir ante la supuesta regulación de estas casas por parte del ayuntamiento. Es que la colonia lleva así mucho tiempo, sé que probablemente no todas las casas a lo mejor son regulares como lo vienen diciendo, pero pues vamos, al final de cuentas es una colonia que lleva aquí como 20 años, tal vez 15 años. Puede ser irregular, pero realmente pues las calles ya tienen un nombre. En un comunicado de prensa, el gobierno municipal informó que a través de la adquisición de estas tierras beneficiaría a 3,000 hogares para regularizar la tenencia de la tierra y afirman que resolverían conflictos entre vecinos. La alcaldesa justificó este cambio administrativo, pero no habló sobre los despojos y la incertidumbre en la que vivirán los vecinos. Dar una identidad jurídica a todos los vecinos que viven ahí en esa comunidad. La Cuarta Transformación es un proceso histórico que se vivió en México. Entonces, yo creo que daría más pena vivir en una calle que se llame Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Un asesino. Los colonos comenzarán este 2025 con diversos problemas. Algunos de ellos tendrán que pelear sus propiedades y otros, además de que estarán obligados a tener que memorizar las nuevas calles de la Cuarta Transformación, cambiarán su documentación oficial. Con imágenes e información de Fernando Cruz, desde el Estado de México para Amelino Noticias, Mario Rodríguez. Oigan, otras cosas, los colectivos Ni un repartidor menos y Ni una repartidora menos denunciaron que su fundador, Saúl Gómez, fue atropellado por un automovilista cuando se dirigía a una rodada ciclista en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el propio Saúl, la mujer también invadía la ciclovía y lo atropelló al echarse en reversa cuando él le pidió darle el paso. Luego se quiso dar a la fuga, pero la novia de Saúl la alcanzó y después fue detenida. Parte de las cosas que enfrentan los repartidores, una muy breve de muchas que enfrentan, porque viene algo difícil para ellos, aunque no fue bajo lo ocurrido a Saúl, es algo a lo que hacen frente todos los repartidores. Ayer le platicábamos de este tema y la reforma que le da derechos a los trabajadores de aplicación, todos los trabajadores de aplicación, que el gobierno asegura que es muy buena, pero los repartidores y los choferes y todos tienen sus dudas. Para hablar más de esto, saludo con gusto aquí a Guillermo Malpica. Él es director ejecutivo en Alianza in México, Asociación de Plataformas Digitales. Gracias por estar con nosotros. Contrario, muchas gracias, encantado. Pues lo platicábamos, empezábamos a platicar ayer, el 24 de diciembre, se da ya esta publicación de una reforma que el gobierno asegura que les va a beneficiar. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pues todavía tenemos que ver las siguientes fases de este desarrollo. La ley fue publicada el 24 de diciembre, como bien comentas, entra en vigor 180 días después de su entrada en vigor. Y en estos 180 días todavía tenemos que trabajar como plataformas, como repartidores, conductores, todos los que participan en este ecosistema digital, trabajar para precisamente hacerla operativa, que funcione de la mejor manera y que los beneficios al final de esto sean para quienes utilizan las plataformas para obtener ingresos. Tenemos que trabajar en eso. Ayer platicábamos también con uno de los repartidores, pero desde tu visión un poco más global, porque son dos cosas diferentes, ¿cuáles podrían ser los puntos medulares más preocupantes o los detalles que tendría que verse en leyes secundarias? Tenemos que trabajar 3 temas importantes. El primero tiene que ver con el régimen fiscal. En las discusiones que tuvimos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hubo el compromiso de no cambiar el régimen fiscal para quienes utilizan las plataformas. Tenemos eso que plasmarlo en alguna
un documento formal en diálogo con el SAT. Segundo tema, el tema del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se van a delinear en estos 180 días las reglas del juego, los lineamientos de este programa piloto, y queremos estar en la mesa de diálogo para tener un resultado que llegue a buen puerto. Y tercer tema, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene también la tarea en estos 180 días de diseñar la manera de calcular el ingreso neto. Acuérdate que al final del día se cambia de la versión original de la ley a la versión final de la ley por calcular las contribuciones a la Seguridad Social basados en el ingreso neto. Esto es descontando todos los costos operativos de quienes utilizan las plataformas, de manera que contribuyan realmente con el ingreso que les queda después de ese descuento. Desde que se dio a conocer esta reforma por la presidenta, siempre hemos hablado de repartidores y choferes, pero la realidad es que la ley no es para repartidores y choferes. Exactamente, la definición de personas que trabajan en plataformas digitales, de plataformas digitales mismas, es más amplia como está hoy en la ley. Incluiría cualquier tipo de plataforma digital que tenga esta característica de unir a la oferta y a la demanda y que se preste para prestar servicios en el sitio, ¿no? Entonces podría ser no solamente repartidores y conductores, podría ser algunas otras plataformas como desde paseadores de perros, servicios profesionales y otros tipos de servicios. Ahora, ¿cómo ha sido el diálogo? O sea, desde el día siguiente el gobierno dijo, sí, vamos a tener diálogo con todos ustedes. Sin embargo, el proceso siguió hasta que cayó la publicación, hasta el mero día de Nochebuena. O sea, sí platicamos, pero nosotros seguimos en lo nuestro. Sí, el diálogo originalmente con la Secretaría del Trabajo tuvo buenos resultados. Tuvimos unas 5 o 6 reuniones antes de que se enviara la iniciativa a la Cámara de Diputados. Ahí sí logramos incorporar algunas mejoras en áreas de oportunidad que veíamos nosotros en la versión original. Pero después el proceso, como todos sabemos, el proceso en el Congreso fue bastante rápido. Pasó por la Cámara de Diputados y por el Senado en algo así como 9 días. En algún momento habíamos platicado que esto es un modelo, una copia de un modelo que se ha intentado en Europa. Sí, tenemos. ¿Qué ha pasado allá? Pues hay varias experiencias internacionales. Una cosa que nos llamaba la atención de la presentación de la iniciativa es que en la exposición de motivos se menciona como caso de éxito el caso español, la famosa ley Rider, que en realidad lo que ocasionó fue que hubiera la salida de una plataforma del mercado español, que hubiera menos repartidores en el mercado y que los precios subieran. Entonces habrá que ver cuáles son las consecuencias en este caso. Bueno, pues hay tiempo, hay diálogo y seguiremos pendientes. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, encantado. Muchas gracias. Oiga, sobre el tema, en otras cosas, de la elección del Poder Judicial, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó cambios para lograr un mejor gasto en los comicios, luego de que no se les dio el presupuesto solicitado. Recordemos que el instituto había pedido 13,000 millones de pesos y solo les dieron poco menos de la mitad. Bueno, pues tras una sesión que se dio cerca de la medianoche, se acordó recortar gastos en vehículos, viáticos y papelería. Todo esto estaba considerado en el presupuesto inicial. Además de esto, se va a insistir a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal. El proyecto final se votará el próximo lunes. Y por cierto, le cuento, un juez federal bateó la solicitud del INE para echar abajo la suspensión definitiva que obtuvo la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces contra la reforma judicial. El juez Sergio Santamaría determinó, a pesar de que el INE argumentó que el Tribunal Electoral emitió diversas resoluciones que ordenan la continuación del proceso electoral judicial, que no son válidas para echar abajo la medida cautelar, y ordenó también al organismo que no vuelva a citar las resoluciones del Tribunal Electoral como una excusa para incumplir con lo decretado en este tema. En otras cosas, esta mañana el canciller Juan Ramón de la Fuente dio a conocer más detalles del plan de protección consular de connacionales en Estados Unidos. A partir del 6 de enero se pondrá en marcha el botón de alerta, una aplicación móvil con la cual se podrá alertar de una detención inminente. Se está ampliando la estrategia del programa Conoce y Ejerce tus Derechos para la previsión y respuesta rápida ante detenciones, redadas y otras acciones intimidatorias a las que los mexicanos podrían enfrentarse ante la amenaza de las deportaciones masivas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, se presentaron los números telefónicos en los que se podrá comunicar la gente para solicitar orientación sobre sus derechos en el exterior. En pantalla, se los estamos mostrando, están los números para que pueda comunicarse desde México o bien pueda también llamar si radica en Estados Unidos o Canadá.
Ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y desde luego a la Cancillería en México. Hace unos días se recordará que fue presentado el himno migrante, un homenaje a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. Este viernes, ahora, hizo el anuncio junto con Sergio Arau, productor y cantante, de la segunda parte de la película Un Día Sin Mexicanos, estrenada hace 20 años. En un mensaje proyectado en la conferencia mañanera, se pidió a los millones de migrantes su apoyo, pues compartiendo sus vivencias para hacer una realidad esta producción que sería estrenada en el 2025. Y sobre el cambio de comisionado en el Instituto Nacional de Migración, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que el instituto tendrá un periodo de transición entre el comisionado saliente Francisco Garduño y el próximo titular Sergio Salomón Céspedes. Eso no especificó el tiempo que tardaría en darse el cambio, al considerar que es un tema un poco delicado. Como ya lo dio a conocer hace unos días mi compañero Alejandro Domínguez, el cambio podría tardar meses por la experiencia que tiene Francisco Garduño para hacer cosas que le gustan a Donald Trump, como reforzar las medidas contra los migrantes para hacer frenar su avance hacia la frontera norte. Oiga, el hombre acusado de quemar a una mujer hasta la muerte en una estación de tren del metro de Nueva York fue acusado de manera formal los cargos de homicidio y de incendio deliberado. Sebastián Cepeda, originario de Guatemala, durante su interrogatorio afirmó no saber qué había sucedido, mientras que la víctima no ha sido identificada. De acuerdo con el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, el acta de acusación será abierta el 7 de enero. El máximo cargo conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por la oposición, votó por la destitución del presidente interino Han Duck-soo, agravando aún más la crisis política desencadenada por la sobreponiente imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol y su posterior juicio político. El presidente interino dijo que su destitución era lamentable, pero afirmó que respeta la decisión de la Asamblea y suspenderá sus funciones para no añadir más confusión e incertidumbre. Ahora debe esperar a que el Tribunal Constitucional decida si lo destituye o lo restituye. El presidente de Alemania, Frank-Walter, hizo oficial la disolución del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. Las elecciones anticipadas se van a celebrar el 23 de febrero. Esto luego de una moción de confianza presentada por el canciller Olaf Scholz, luego de que no obtuviera la mayoría en el Parlamento alemán el 16 de diciembre. Él mismo propuso la disolución del Bundestag. Con esto hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. Tiempo de irnos con mi queridísima Mine Liataide. ¿Cómo estás, Mine? Hola, Lili, muy buena noche. Oye, vamos a arrancar con fútbol internacional porque hay mucha polémica, o hubo mucha polémica justamente en octubre cuando a Vinicius Junior no le dieron el Balón de Oro, este reconocimiento que da la revista France Football, que es como el máximo reconocimiento en cuestión justamente para los futbolistas, ¿no? No se lo dan a Vinicius, que ha tenido un gran año, ¿no? Con el Real Madrid, y bueno, hubo mucha polémica alrededor. Para muchos debió haber sido el ganador en lugar de Rodri, el del Manchester City, pero bueno, ya hoy justamente en Dubái le dan a Vinicius su segundo trofeo como jugador más valioso, y es que fueron entregados los Globe Soccer Awards y Vini se llevó el reconocimiento, tal como sucedió hace unas semanas con el premio de Best que entrega la FIFA, que fue como la FIFA le entró casi a decirle al Balón de Oro, ¿no? Yo voy a entregar mi reconocimiento, yo voy a entregar mi premio, ¿no? Y bueno, también fue reconocida Aitana Bonmanti como mejor jugadora, Carlo Ancelotti como mejor entrenador y Cristiano Ronaldo como mejor jugador de Medio Oriente. Por cierto que Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid, también dejó en claro que Vinicius debió ganar el Balón de Oro. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó. They should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But
You know, these galas, they always do the same thing. This is why I love Globe Soccer and continue to do it these galas, because you do it honest awards. So this is very good. Ahí está, obviamente, defendiendo a Vinicius, que sabemos lo que significa Cristiano Ronaldo, que por cierto ganó 5 balones de oro en su momento, el reconocimiento que te digo por el cual todo el mundo está enojado, pero bueno, ahí veíamos justamente cómo aplaudía al hoy jugador del Real Madrid. Y bueno, Lili, vamos a cambiar, vamos a ver aquí justamente parte de los otros premios. Ya te decía, mejor jugadora Aitana Bonmanti, y también tenemos a mejor entrenador Carlo Ancelotti, mejor club masculino el Real Madrid, mejor club femenino el Barcelona. Lamine Yamal fue el mejor jugador emergente. Cristiano Ronaldo, ya te mencionaba los 2 premios que ganó. Así la situación con estos reconocimientos que se entregan justamente para lo mejor del fútbol. Pues otros trofeos más. Cerrando bien con polémica. Gracias, Vine. Muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a usted. Yo me despido de este espacio. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos ya en los horarios normales, usted y yo. Cuídense mucho.